Hola, buenas tardes. ¿Se puede ver la pantalla? Está bien, entonces vamos a empezar. Hoy día vamos a ver la estructuración de pensamiento, qué es un algoritmo, cómo podemos resolver un problema usando algoritmos. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo podemos nosotros programar, usar operaciones matemáticas en Python. Ahora lo que sigue es crear cosas más complejas, ¿no? Algo que resuelva un problema, por ejemplo. Entonces, voy a grabar la clase. Ya. Entonces tenemos que empezar primero de saber qué es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema. Esto sería muy parecido a una receta, por ejemplo una receta para hacer pan, donde nosotros empezamos en conseguir la harina, el huevo, el agua y cada vez vamos siguiendo pasos, ¿no? Primero juntar la harina con el agua en un bol, después amasar, llevarlo al horno, sacarlo del horno y así. Son pasos que son ordenados y secuenciales. Eso es lo que es un algoritmo. Entonces, la estructura de pensamiento, la estructuración del pensamiento también es importante, es la habilidad para organizar nuestras ideas de manera lógica y secuencial. Esto nos sirve para resolver un problema de forma efectiva. Ahora, para llevarlo a la programación, así tener una estructuración del pensamiento secuencial y lógica, tenemos que descomponer el problema en partes más pequeñas. Tenemos que identificar las partes claves de este problema y encontrar una solución. Todo esto se hace antes de escribir código. Así que si nos dan un problema, primero es leerlo, analizarlo, descomponer el problema, hacerlo más pequeño y pensar lógicamente en qué pasos puedo seguir para resolverlo. Y una vez de que tengamos la solución, recién podemos llevarlo a programación. Entonces, aquí están, sería como los pasos para aplicar la estructuración de nuestro pensamiento en la programación. Primero está comprender el problema, leer, analizar bien qué es lo que se nos pide, qué es lo que se nos está dando también, y ver qué podemos hacer con esos datos que nos dan, cómo podemos procesarlos, y para después de eso diseñar una solución paso a paso, que sería el algoritmo. Para eso podríamos usar pseudocódigo o diagramas de flujo. Creo que los diagramas estarían viendo con el Inge. Es una representación gráfica de un algoritmo. Es cómo comienza, qué es lo que se hace después, a dónde puede llegar y los pasos que puede tener, ¿no? Ese es el diagrama. Con eso nosotros ya tenemos definido el algoritmo y después podemos codificarlo en cualquier lenguaje de programación. Algo aquí importante es de que el pseudocódigo y el diagrama de flujo nos sirve para representar un algoritmo y después ese mismo algoritmo lo podemos llevar a cualquier lenguaje de programación. Así que la parte base sería analizar y crear ese algoritmo, porque después llevarlo a cualquier lenguaje va a ser fácil. Si es que sabes Python, lo puedes llevar a Python. Si saben Java, lo pueden llevar a Java o a C++ también o a C, a los distintos lenguajes de programación. Después de crear nuestro código en cualquier lenguaje de programación, algo importante también que se hace es probar y mejorar la solución. A esto podemos nosotros vincularlo con las pruebas de escritorio, ¿no? Probamos si es que nuestro código que hemos pensado está funcionando de manera correcta y si es que tenemos errores todavía podemos corregirlo. También podemos optimizar el código. Si es que tenemos muchas líneas de código que hacen lo mismo, entonces puede que se pueda reducir más. Tal vez podríamos usar alguna función que haga eso, o también algunas estructuras de repetición o de condición. Con eso nos podemos apoyar para que el código sea más óptimo, y eso también nos sirve para que el código sea limpio, porque cuando programamos también existen otros programadores que van a ver lo que estamos haciendo. Entonces si es que otro programador no entiende lo que estás escribiendo, entonces ahí ya vas a estar creando más desinformación, no van a saber a qué es lo que te estabas refiriendo. Entonces es importante que todo sea claro
y también óptimo. Ahora, ¿cuáles serían los pasos para comprender el problema o dividirlo o reconocer también qué es lo que trata? Tenemos la parte del análisis. Para analizar un problema tenemos que responder estas como 6 preguntas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se requiere hacer para resolver el ejercicio que nos proponen? ¿Quién será el responsable de la ejecución? O sea, ¿quién lo va a hacer? Para este caso de la programación, ¿quién lo va a hacer? Sería la máquina. A la máquina, porque nosotros le vamos a dar las instrucciones y la máquina es la que va a resolver. El resultado. ¿Qué resultado estamos esperando obtener? ¿Qué es lo que queremos que nos devuelva el algoritmo o la máquina? Queremos que nos devuelva un nombre, un número, tal vez un número decimal, un sí o un no. Y ese es el resultado, lo que esperamos. Después tenemos los datos. ¿Cuáles son los datos con los que ya contamos? Por ejemplo, en el problema nos puede dar números de entrada, nos podría dar palabras, caracteres y ese tipo de datos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dan para que resolvamos el problema? Eso es importante. Después tenemos qué procesos tenemos que hacer o qué procesos necesitas saber para poder resolver el problema. Procesos, por ejemplo, aquí ya serían las operaciones, ¿no? Operaciones matemáticas, operaciones lógicas también, o si tenemos que repetir algo varias veces, qué proceso tendríamos que usar. Y al final tenemos las restricciones, es como dicen, ¿no? Las restricciones, los límites que tenemos. Por ejemplo, si nos piden hacer un problema de calculadora, donde tenemos que sumar, multiplicar, dividir, las restricciones serían si es que vamos a usar números enteros, o si es que también vamos a usar números decimales. Por ejemplo, ahí es imposible que usemos palabras, letras, caracteres, ¿no? Entonces, esas serían las restricciones, sería como el contexto en el que vamos a hacer todo nuestro problema. Esas son los 5 las 6 cosas que tenemos que analizar cuando queremos resolver un problema. Hasta aquí tienen preguntas sobre el pensamiento estructurado. Si tienen preguntas lo pueden escribir en el chat. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios o problemas para razonar y analizar qué es lo que tenemos, qué es lo que se nos da, el resultado que esperamos, los procesos que podemos usar y las restricciones. Aquí hay una lista de ejercicios. Empecemos por el más simple, calcular el área de un triángulo, dado su base y su altura. Entonces, aquí esto ya es un problema, tenemos que identificar qué es lo que tenemos que devolver, ¿no? Bueno, entonces calcular el área de un triángulo dado su base y su altura. Ese es el problema y nosotros tenemos que pensar cómo vamos a resolverlo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Aquí sería calcular el área, ¿no? Calcular el área. El área de un triángulo. ¿Quién tiene que calcular el área de un triángulo? Nosotros, pero nosotros le vamos a decir a la computadora que lo haga, ¿no? Así que aquí podemos poner el computadora o robot también se le llama. Aquí al principio para entenderlo. Un robot que calcula el área. ¿Cuál sería el resultado que queremos obtener de este problema? Sería el área de un triángulo. Entonces el área también tenemos que identificar a qué tipo pertenece, ¿no? El área va a ser un número, va a ser una palabra. En este caso el área es un número. El resultado va a ser el área, que es un número. ¿Qué datos nos van a dar? Aquí dice dado la base y su altura. Entonces tenemos la base y también la altura. Los procesos que tenemos que hacer para resolver este problema serían calcular el área. Ahora, ¿cómo calculamos el área? Eso es algo que tenemos
que tener en cuenta sería la base por altura sobre 2. Ese sería el proceso que vamos a hacer. El proceso es calcular el área, y más detallado sería usar la fórmula del área del triángulo, que es lo de base por altura sobre 2. Ahora, ¿qué restricciones tenemos acá? Específicamente no nos dicen, por ejemplo, solo vas a usar números o solo vas a usar decimales. Así que la restricción sería usar números enteros. Entonces, esta sería la forma de analizar un problema, así por partes, qué es lo que vamos a hacer, quién lo va a hacer, el resultado, los datos, el proceso y restricciones. Esto es muy importante también que lo hagan, el análisis al principio de cada problema, porque después vamos a ver problemas muchos más extensos. Usualmente los exámenes ponen una historia donde, digamos, te cuentan existe una biblioteca donde tenemos libros, queremos contar cuántos libros hay con este mismo autor, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos que ver exactamente qué es lo que nos pide en el problema. Este sería el análisis para el primer ejercicio de calcular el área de un triángulo. Una vez de que ya tenemos el análisis, ahora podemos pasar al pseudocódigo. ¿Cómo sería el pseudocódigo o el diagrama de flujo? Primero tenemos las entradas, que serían los datos. Esto es lo que nos va a llegar, o lo que sabemos del problema, la base y la altura. Tenemos la base y tenemos la altura. Digamos que la base vale 3 y la altura vale 2. Aquí en esta parte tenemos que ordenarlo secuencialmente. ¿Qué sigue después de esto? Tenemos que calcular el área. El proceso sería base por altura sobre 2. ¿Y cuál es el resultado que queremos obtener? Es el área. Entonces en programación estamos usando las variables, ¿no? Variable B, variable A, que significa la base y la altura. El resultado también puede ser otra variable, que sea la variable de la área. Así que esta variable de área va a guardar el área de este triángulo, que sería calculando la base por altura sobre 2. Entonces base por la altura sobre 2. Aquí ya estamos calculando el área. Y por último tendríamos que mostrar el resultado del área. Entonces aquí escribimos el área. Esto es lo que se va a mostrar al final. Como pueden ver, aquí ya está ordenado por pasos. Sería este el paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4. Paso 1, ingresar la base. Paso 2, ingresar la altura. Paso 3, calcular el área y guardarlo en esta variable área. Y paso 4 sería mostrar el área. Mostrar el área. Y con eso terminaríamos con el algoritmo. Ahora en pseudocódigo usualmente se le escribe aquí que este es el inicio del algoritmo, y este es el final, para que esté más específico. Ahora, una vez que tenemos esto, podemos pasarlo al Python. Para eso vamos a usar el Google Colab. Aquí tenemos que la base, el nombre de la variable puede ser base o también puede ser b. En este caso va a ser b. Vamos a tener de valor 2, la altura va a tener valor 3 y el área va a ser igual a 3 por 2 dividido entre 2, base por altura sobre 2. Y aquí que nos muestre el área. Aquí ya tenemos la respuesta, sería 3 por 2, 6, dividido entre 2, 3. Ahora aquí nos está mostrando con decimal, ¿no? 3.0. En Python tenemos una operación que es la división entera. Esta es la división general, nos van a dar decimales. Ahora si quisiéramos dividir enteros tenemos que usar otra barra más. Sería como escribir 2 veces la división. En este caso está haciendo la división por números enteros, ya no está usando los decimales. Aquí nos da 3 por eso. Esta división entera igual nos va a servir más adelante. Entonces esos serían los pasos para reconocer un problema, analizarlo y escribir el código para la solución. Ahora podemos hacer otro ejercicio de calcular la suma de los dígitos de un número entero. Aquí igual tenemos que hacer el análisis, qué es lo que tenemos que hacer y quién lo va a hacer, el resultado que esperamos y las restricciones.
Entonces, para obtener la suma de los dígitos de un número entero, ¿qué tenemos que hacer? Sumar los dígitos. Sumar dígitos de un número. Sumar dígitos de n. N va a ser el número. ¿Quién lo va a hacer? ¿Un robot o la computadora? El resultado que esperamos sería la suma de los dígitos. Suma de dígitos. Los datos que tenemos, un número entero. Entonces aquí viene n, que va a ser el número entero. Los procesos que tenemos que hacer para encontrar la suma de los dígitos de un número, ¿cuáles serían? Primero sería descomponer este número por sus dígitos. Si digamos nos dan el número 2, 4, 3, 1, lo descomponemos en dígitos, tendríamos el dígito 1, el dígito 3, el 4 y el 2, y esto es lo que tenemos que sumar. Aquí el resultado sería 10, lo que tendríamos que devolver. Entonces el proceso, aquí tenemos, también podríamos tener varios procesos. Aquí es el de descomponer el número. Descomponer el número por dígito y sumarlo, o ir añadiendo una variable acumuladora. ¿Qué restricciones tenemos? Aquí nos dice que el número va a ser un entero. Entonces n va a ser entero. Con esto ya tenemos el análisis del problema. La restricción igual es importante, nos dice el número va a ser un entero. Significa que a nosotros nunca nos van a dar números decimales. Así que con eso ya podemos estar tranquilos. Van a ser números enteros, tenemos que descomponer en sus dígitos y sumarlos. Ahora eso tenemos que ordenarlo en pasos secuenciales para resolver. Entonces supongamos que nuestro número entero es el 241. Ahora los procesos es descomponer el número por dígito y sumarlo. Entonces, ¿dónde tenemos que sumar estos dígitos? En otra variable que va a ser el resultado. La otra variable de resultado podríamos llamarle suma. La suma al principio va a empezar en 0 porque no hemos descompuesto ningún dígito todavía. Entonces tenemos el valor 0. Ahora, ¿cómo descomponemos el dígito? Tenemos que usar el módulo. Esa sería parte del proceso, ¿no? Para descomponer un dígito vamos a usar módulo. Podríamos crearnos otra variable que se llame dígito. El dígito va a ser igual a el número módulo 10. Con esto estamos obteniendo el último dígito del número. Y una vez que tenemos ese dígito vamos a sumarlo. La suma va a ser igual a la suma que teníamos antes, o también directamente podríamos escribir la suma va a ser igual al dígito hasta este momento. Ahora tenemos que reducir el número, entonces para eso lo vamos a dividir entre 10. Entonces nuestro número va a ser igual a el número que tenemos dividido entre 10. Pero para que esta división sea entera y no nos dé decimales, vamos a usar la doble división. Número dividido entre 10, ahora tenemos de número 24. Ahora para sacarle el dígito vamos a hacer lo mismo. Dígito va a ser igual a n módulo 10. Luego tenemos que sumarlo. La suma va a ser igual a la suma que teníamos antes más el dígito. Y de nuevo tenemos que dividir al número entre 10 para obtener el otro dígito. Y así tenemos que repetir esto hasta acabar con el número. En este caso, como el número tiene 3 dígitos, solo lo vamos a hacer 3 veces. Pero acá podemos identificar que hay instrucciones que se repiten. Por ejemplo, el número dividido entre 10 se va a repetir. Para obtener el dígito también se repite. Y para la suma igual. Entonces aquí podemos enumerar también las operaciones. Y ya tendríamos aquí parte del pseudocódigo. Ahora este pseudocódigo podríamos nosotros mejorarlo porque estamos repitiendo muchas instrucciones.
Para eso podríamos usar como una condición una pregunta. La pregunta sería si es que nuestro número es mayor a 0, entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir dividiendo. Entonces vamos a dividir n, va a ser igual a n dividido entre 10. N igual a n dividido entre 10. Y tenemos que guardar el dígito, ¿no? En la suma. Entonces aquí tenemos dígito. Y al terminar, después tenemos que añadirlo a nuestra suma. Suma va a ser igual a la suma más el dígito. Y aquí terminaría la condición, fin sí. Y al final mostramos nuestra suma. Aquí están las variables que hemos empezado con suma igual a 10 y un número de 241. Entonces este sería el pseudocódigo. Aquí estamos comprimiendo nuestras instrucciones, como son varias y estamos repitiendo, lo estamos guardando en esta estructura donde preguntamos si es que el número es mayor a 0, entonces obtenemos el dígito, dividimos el número y añadimos a la suma. Cuando terminemos de llegar acá, va a pasar lo mismo. Vamos a volver a subir aquí arriba a la instrucción número 3. Aquí sería ir a 3. 3 es la instrucción número 3. Entonces sumamos y vamos a la instrucción número 3 de nuevo, acá. Si es que el número sigue siendo mayor a 0, entonces vamos a volver a obtener el dígito, dividimos el número, sumamos y volvemos atrás mientras que el número sea mayor a 0. Y va a llegar un punto en el que vamos a dividir todo el número y vamos a tener un número menor, vamos a tener 0 incluso. Entonces cuando vayamos a la operación 3, acá vamos a preguntar: ¿el número es mayor a 0? 0 es mayor a 0, no, porque son iguales. Entonces ya no vamos a hacer estas operaciones y se va a salir de acá a la instrucción de mostrar la suma. Entonces con eso ya terminaríamos el algoritmo. ¿Tienen preguntas hasta acá? A esto se le llama el pseudocódigo. No, esto es pseudocódigo. El pseudocódigo se escribe en lenguaje natural. Sería como cuando nosotros conversamos. Decimos sí, si no, entonces, o para qué, o no, fin, mostrar. Este es un pseudocódigo, no está escrito en Python. En Python tiene su propia nomenclatura, ¿no? Está en inglés. Aquí, como este es pseudocódigo, usamos lenguaje natural. Si es que n es mayor a 0, entonces vamos a hacer estas operaciones. Y este fin sí es más como para especificar que hasta aquí llega este sí que estamos creando acá. También estamos usando la palabra mostrar, ¿no? Es como para decir que esto es lo que vamos a mostrar al final, la suma.
Suma empieza con valor... Ah, cierto. Esto no, esto es con valor de 0. La suma empieza con valor de 0 y de ahí vamos añadiendo. Bueno, entonces una vez de que hemos identificado los pasos, ahora podemos pasarlo al Python. Tenemos nuestra variable de suma que va a empezar en 0, nuestro número que va a ser el 231 y ahora las operaciones. La variable de dígito que va a empezar de esta manera. Bueno, aquí ya me lo he autocompletado, creo que está con inteligencia artificial. Las operaciones son las que hemos descrito. Vamos a dividir al número módulo 10 para obtener el último dígito. Lo sumamos a nuestro dígito final, digo a nuestra suma total. Luego dividimos otra vez el número entre 10. Sacamos el dígito, lo sumamos a nuestra variable de suma. Obtenemos otra vez, lo dividimos al número de nuevo, obtenemos el dígito y lo añadimos a la suma. Y al final mostramos la suma de los dígitos. Así que si es que este es el número 231, nuestra suma final debería ser 2 más 3, 5 más 1, 6. Y aquí está el resultado. Esta sería como la parte final, ¿no? Cuando hacemos el código. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Sí? Y buenas tardes, bueno, disculpe, logré ingresar algo tarde. No sé, no logré escuchar lo último. ¿Será que podría volver a repetir? Sí, por favor. Ya está bien. Sería como un resumen rápido de lo que estamos haciendo ahora. Es la estructuración del pensamiento. Hemos partido de saber qué es un algoritmo, una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema. Entonces nosotros también tenemos que estructurar nuestro pensamiento para poder organizar de manera lógica y secuencial sería lo que estamos pensando resolver, ¿no? Y para eso vamos a agarrar el problema y lo vamos a descomponer en partes clave y vamos a empezar a identificar qué es lo que tenemos que resolver y cómo lo vamos a resolver. Para eso tenemos estas preguntas de análisis. Es qué es lo que se nos pide, qué es lo que tenemos que hacer en el ejercicio, quién lo va a hacer, o sea, quién es el responsable de hacer. En este caso va a ser la computadora, el programa, el Python que estamos utilizando, el resultado, qué es lo que estamos esperando que nos dé, los datos con los que ya contamos o los que nos van a dar, los datos que vamos a manejar, los procesos que vamos a usar serían qué operaciones vamos a usar, sumas, restas, operaciones matemáticas o con cadenas o con palabras. Y por último serían las restricciones, es como el dominio en el que estamos trabajando este problema, si solo vamos a usar números, si solo vamos a usar palabras, caracteres. Entonces ahora hemos visto este problema, ¿no? De descomponer un número en sus dígitos y sumarlos. Sería obtener la suma de los dígitos de un número entero. Aquí está la parte del análisis, donde tenemos sumar dígitos de un número n. ¿Quién lo va a hacer? La computadora, un robot. El resultado va a ser la suma total de los dígitos. Los datos es el entero. Los procesos que vamos a usar es descomponer un número por dígito. Y las restricciones de que el número va a ser entero. No vamos a usar decimales ni cadenas. Después sigue la parte del código. Bueno, del pseudocódigo. Sería como analizar cómo es lo que vamos a hacer. Vamos a tener un número, vamos a tener una variable de suma. Y si es que el número es mayor a 0, entonces vamos a dividir al número para obtener el dígito. Y lo vamos a añadir a la suma. Una vez que hemos terminado de hacer todo esto, hasta que el número sea 0, vamos a mostrar la suma. Este pseudocódigo está escrito en lenguaje natural, no está como se escribe en el Python. Ahora una vez teniendo el pseudocódigo o la idea de cómo va a estar escrito, recién nos podemos pasar al Python y escribirlo. Este pseudocódigo nos sirve para cualquier otro lenguaje de programación. En sí eso sería. Ahora con el ingeniero
¿Qué temas más están viendo de programación? Y está bien, gracias. Valor booleano. Valores booleanos. Ya está bien, vamos a ver eso. Es que el ingeniero les cuento que no me pasó el temario. Así que valores booleanos, o también se le llaman expresiones lógicas que podemos crear con eso. El valor booleano es un tipo de dato, como tenemos los enteros, los decimales, las cadenas. También existe el booleano, se le conoce como bool en algunos lenguajes, o también boolean, y solo puede tener dos valores, el verdadero o true en inglés y el falso. Entonces también podemos crearnos estas variables en Python. Sería la variable f que tenga el valor verdadero y la variable z que tenga el valor falso. Entonces, ahora, ¿qué se puede hacer con estos valores? Podemos crear condiciones. Estas condiciones se van a evaluar. Si es que una condición se cumple, toda esa condición va a ser verdadera. Si no se cumple, va a ser falsa. Ahora, para operar con estos valores booleanos, usamos operadores lógicos, que son dos, el AND y el OR. El AND en inglés significa el y el OR significa o. Entonces, esto sería como cuando preguntamos si es que va a llover y también va a hacer sol. O sea, aquí estamos usando dos operadores, ¿no? Bueno, estamos usando un operador que sería el y. O si es que un número es mayor a 10 y también ese número es par, entonces podemos conectar esos dos operadores booleanos y tener una respuesta, verdadero o falso, si es que se cumplen los dos. Bueno, entonces en este caso podemos hacer la prueba. Valor f que va a empezar en verdadero. El valor z que va a empezar en falso. Ahora, para crear estas condiciones, como estamos usando estos operadores, se asemeja a lo que ven en sistemas de matemáticas discretas. Ahí llevan preposiciones, lógica de preposiciones, donde decimos si es que esto va a ser verdadero o esto va a ser falso. Y también se puede negar, yo creo que lo debieron ver, se llamaba P y Q, donde negábamos P o Q y teníamos este tipo de símbolos. Creo que se llamaban inferencias también. Es igual lo mismo que estamos haciendo. Este símbolo de un triángulo hacia arriba, esto era el OR. Y el que está al revés, este va a ser el y o el AND. Entonces aquí igual estamos usando las tablas, tablas de verdad se le llamaba, donde tenemos el verdadero y el falso. Verdadero y falso nos va a dar de resultado un falso. Después tenemos de verdadero y verdadero, esto nos va a dar verdadero, true. Falso y verdadero, esto va a ser falso. Falso y falso nos va a dar falso. Entonces con esto podemos guiarnos más. Esto es para el AND. Ahora para el OR va a ser diferente. Si tenemos verdadero o falso,
Aquí el resultado va a ser verdadero. Si tenemos falso o falso, aquí va a ser falso. Si esto es verdadero o verdadero, va a ser verdadero. Si es falso o verdadero, va a ser verdadero. Así. Ahora en Python o en otros lenguajes de programación, el símbolo que usamos para hacer esto es un ampersand, se le llama. Es este símbolo de acá. O también en inglés pueden escribir la palabra and. Y para el OR son estas dos barras. Ahora podemos nosotros evaluar, sabiendo esta tabla, qué resultado nos puede dar. Si tenemos otra variable booleana que se llame g y va a ser f y z o and f y z y queremos que nos muestre g. Aquí si es que estamos haciendo verdadero y falso, nos debería dar falso porque estamos usando el and. Ahora si lo cambiamos por el OR, aquí nos va a dar verdadero por estas tablas. Estamos haciendo verdadero y falso. Aquí está, verdadero o falso va a ser verdadero. Si fuera con i sería verdadero y falso es falso. Entonces estos serían los operadores lógicos, y con esto nosotros podemos guiarnos para hacer más condiciones. Vamos a ver ahora los comparadores que tienen que ver con esto, porque hacer verdadero y falso no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ¿para qué vas a decir que esto es verdadero y esto es falso? Podemos obtener este verdadero a partir de la comparación de dos valores. Por ejemplo, ¿cómo podemos comparar si es que el 10 es igual al 20 o es mayor o es menor? Vamos a usar los símbolos de mayor o menor, el igual igual si es que son lo mismo, o el diferente si es que son diferentes, ¿no? Ambos. Ahora aquí también tenemos el símbolo de admiración. Esto es para negar una condición. Vamos a ver el de admiración o el de negado. Si es que esto antes nos daba verdadero y nosotros le ponemos el de admiración al principio, nos debería dar el valor opuesto. Bueno, en Python varía la cosa. Ya vamos a empezar usando los de mayor y menor. Así que f, en vez de que sea verdadero, va a ser una condición. 20 es mayor, o 20 va a ser mayor a 30. Esto nos va a dar el resultado falso, ¿no? Porque 20 no es mayor que 30. Ahora para z igual vamos a cambiarle el valor, que sea 50 es igual a 10. Y aquí que nos devuelva las respuestas. La respuesta de f, 20 es mayor que 30, no. La respuesta de z, 50 es igual a 10, no. Ahora si lo hacemos igual, 50 es igual a 50, entonces ahí ya tenemos que esto es verdadero. Entonces con esto podemos crear condiciones, y no siempre con números exactos, también podríamos mandarle una variable. Si digamos tenemos una n que vale 200, podemos decir f va a tener el valor de n cuando sea mayor a 30. Así que aquí vamos a preguntar, n es mayor a 30, como esto es 200, 200 es mayor a 30, sí. Entonces aquí nos devuelve la verdadera. Lo mismo podríamos usar para este dígito que estábamos haciendo acá. Si es que nuestro número es mayor a 0, aquí está, va a ser verdadero. Pero como nosotros queremos manejar solo los números positivos, esta condición nos va a servir. Mientras que esto sea verdadero, nosotros vamos a poder descomponer el número por los dígitos. Si es que fuera el caso contrario, ya no entraríamos a este caso. Es lo que hemos visto en el pseudocódigo de acá. Aquí estamos evaluando esa condición.
Si es que n es mayor a 0, entonces vamos a hacer estas operaciones. Ahora, ¿por qué se hace esto de la n mayor a 0? Porque nosotros no conocemos el valor de n. Esto es para los casos donde no conocemos. ¿Qué pasa si es que nuestra n es un número gigante? Nos dan un número grande así y nosotros no sabemos que tenemos que hacer 7 pasos. O bueno, la cantidad de dígitos que tenga este número. Entonces para eso vamos a usar las condiciones. Si es que el n es mayor a 0, esto va a ser verdadero, entonces nos va a dar paso a seguir ejecutando las instrucciones que tenemos aquí abajo. Ahora, cuando terminemos de descomponer todo este número, vamos a llegar al final a un 0. Esto nos va a dar falso, porque 0 no es mayor que 0. Entonces ya no vamos a entrar a estos pasos y nos vamos a salir. Eso también podemos verlo aquí de ejemplo. Variable f que va a ser igual a 0 mayor que 0. Y mostramos el valor de f. Aquí nos da falso. Ahora si pusiéramos mayor o igual a 0, esto ya se cumple verdadero. Eso también son las diferencias, ¿no? Del mayor igual y del menor igual. Hasta aquí tienen preguntas. Bueno, sí, la aplicación que está usando se puede descargar en alguna computadora para hacer las prácticas o no. Ya, lo que estoy usando es Google Colab. Así se llama, Colab. Pueden buscarlo desde el navegador. Ponen Google Colab y les va a salir. Para esto necesitan su cuenta de Google vinculada. Les va a pedir que se creen un cuaderno. Por ejemplo, aquí al principio ustedes le ponen a nuevo cuaderno, new notebook, y les va a cargar. Es que esto aquí ya tenemos el Python instalado. Esto es usando con internet, ¿no? Ahora, si quisiéramos usar sin internet, tendríamos que instalar el Python, el lenguaje de programación, en la computadora. Y esos ya son muchos más pasos. Así que esta es la opción simple que tenemos. Entramos a Google Colab, se nos crea aquí el cuaderno, tenemos una caja de código y este botón de play para ejecutarlo. Podemos crearnos más cajas de código y también cajas de texto. La caja de texto no se va a ejecutar, ¿no? Solo es para escribir. Digamos, aquí ponemos ejemplo. Sí. Disculpe, esa aplicación se puede utilizar en los celulares igual. ¿Y cuál digo que era el nombre? ¿Se podría? En los celulares no lo he probado, pero creo que no, es más para computadora. Para celulares habría que buscar otra alternativa, se los voy a averiguar. Con que busquen en la Play Store algo con Python, yo creo que les va a funcionar. Aquí hay un editor de código de Python, pero este editor de código es específicamente para Python, así que tú escribes el código y tienes que compilarlo y ejecutarlo. Y si tienes problemas, igual aquí te va a marcar. En cambio, las cajas que tenemos acá son más didácticas porque empiezas a escribir el código directamente. Puedes crear una variable, por ejemplo, f va a ser igual a 2 más 2. Luego muestras f, la ejecutas y te va a cargar aquí. Esa es la facilidad que tenemos acá. Para celular, pero sí se los voy a averiguar. Algo más. Podrían estar practicando su lógica de programación con un jueguito que se llama ¿cómo se llama? Algodón. Pueden descargarse este juego, es gratis, está en la Play Store. Trata de un robotcito que va a ir caminando de acuerdo a las instrucciones que tú les des.
Esto nos sirve mucho para entender, ¿no?, cómo es que un algoritmo sigue los pasos secuencialmente, no se salta. Tiene varios niveles, es divertido. Aquí te escribes si es que quieres que el robot vaya hacia adelante, o que gire, o que vaya a la izquierda, y tiene que llegar a un objetivo, ¿no? Esto, sí, con esto puede mejorar su lógica de programación. Se llama Algorun. Lo voy a poner igual al grupo de WhatsApp. Entonces ahora vamos a seguir viendo ejemplos con los operadores booleanos. Una variable f que va a tener el resultado de 10 mayor a 30, g que sea igual a 20, y z va a tener el resultado de f mayor a g y que nos muestre z. Aquí estamos haciendo operaciones. F va a tener el valor de 10 si es que es mayor a 30. 10 es mayor a 30, no, entonces va a ser falso. Este es un número 20. Y z va a ser el número. Aquí le voy a aumentar. Así. Z va a tener el valor de f, que es falso, y además el valor de g menor a 10. G vale 20, 20 es menor a 10, falso. Entonces esto sería falso y falso, debería devolvernos falso. Y así podremos hacer las instrucciones más largas. Por ejemplo, aquí tenemos un OR, se mantiene con falso. Esta es otra instrucción más extensa. Como está en paréntesis, igual tiene su orden. Primero vamos a resolver esto y luego este resultado lo vamos a comparar. Bueno, vamos a usar un OR para verificar con este otro valor. Entonces f y g es menor a 10. Esto nos va a dar falso porque este de acá es falso. Y g menor o igual a 10 también es falso. O g es mayor o igual a 20. Como g es mayor o igual a 20, esto va a ser verdadero. Sería un falso o verdadero de respuesta verdadero. De esta manera nosotros podemos crear condiciones mucho más largas. Aquí con otro OR, con otro AND también podríamos usar. Bueno, entonces, ¿qué más están viendo con el ingeniero? Disculpe, aparte del AND, hay el NOT también. ¿Cómo es eso en la programación? Hace poco estaba usando yo Python en una aplicación con sus entre comillitas, no verlos tanto, y me salía como que mal. Ah, ya. El NOT. Ah, ya, esto era lo que estaba buscando. El NOT es este símbolo que tenemos acá. El que les dije que podía negar cualquier operador, cualquier valor booleano que tengamos. Entonces al decir z igual a not z, estamos dándole la vuelta a su valor. Si digamos z era verdadero, si le ponemos not, entonces ahora va a ser falso. Por eso aquí al principio era verdadero, le ponemos not y ahora va a ser falso. Si le quitamos esto, va a estar como al principio verdadero. Es como para cambiar la dirección. Si le ponemos aquí al principio not, le va a cambiar el valor al opuesto. Así es como funciona. Sería como intercambiar lo que tenemos en lógica de preposiciones. Es el equivalente a esto de acá. Cuando decimos no p y p empieza con verdadero, decimos no p y ahora va a ser falso. Esto sería lo mismo que decir not y el valor, ¿no? P. Y esto va a ser igual a P. Entonces aquí le estamos cambiando el valor. ¿Tienen más preguntas?
No, Bueno, ¿qué más están viendo con el ingeniero? ¿O qué tienen en el Moodle? Creo que les subió más material ahí. Sí, Oxy nos subió una práctica. Podríamos hacer la pregunta 9. Sí, podemos hacer, pero no tengo la práctica. Sería que la envíen al grupo. Ahí ya. Es que estaba en el Telegram, ahorita le envío. Ya está su práctica. ¿Qué número me dijiste? La 9, Oxy. La 9. Conversión de segundos a horas, minutos y segundos. Está bien, este es un buen ejemplo. Vamos a usar el análisis que teníamos acá. Bueno, entonces empieza diciendo que dado un número en segundos, descomponerlo en horas, minutos y segundos. Las horas, minutos y segundos calculados deben guardarse en variables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Nos van a dar un número y tenemos que descomponerlo. Eso es lo que tenemos que hacer, descomponer un número que está dado en segundos, lo tenemos que descomponer en horas, minutos y segundos. Entonces, ¿qué hacer? Descomponer un número. Descomponer un número que está en segundos. ¿Quién lo va a hacer? Un robot o la computadora también. El resultado dice: las horas, minutos y segundos calculados deben guardarse en variables. Así que el resultado sería lo que tengamos en estas variables, ¿no? Horas, minutos y segundos. El valor en horas, minutos y segundos. ¿Qué datos nos van a dar? Solo un número que está en segundos. Entonces, n, que está en segundos. Está en segundos. Los procesos que tenemos que hacer para este problema es descomponer este número y guardarlo en las horas, minutos y segundos que correspondan. Entonces aquí el proceso sería descomponerlo. Restricciones, aquí hay una nota, mira, usan división entera y el operador módulo. Como dice división entera, entonces aquí nuestra restricción sería que el número está en enteros. N es entero. Esta es la parte del análisis. Ahora algo más que podríamos añadirle sería que nosotros podríamos probar con algún caso de prueba. Si digamos nos dan el número 300, estos son 300 segundos. ¿Qué tenemos que hacer? Descomponer el número y guardarlo en horas, minutos y segundos. Entonces, ¿cuántas horas serían estos 300 segundos? ¿Cuántos minutos también serían estos segundos?
Es como que tendríamos que guardarlo en horas, minutos y al final los segundos, lo que sobre. Entonces podemos empezar con los minutos. ¿Cuántos minutos van a tener 300 segundos? Para eso lo vamos a dividir entre 60. 300 segundos entre 60, ¿cuánto nos va a dar? 5, ¿no? 5 por 60, 300. Y se queda así. Esta es una división exacta. Así que traduciéndolo esto, la conversión de segundos a horas, minutos y segundos, sería que son 5 minutos con 0 segundos. Y de horas tampoco tenemos más horas, así que sería 0 horas. La hora se vería así. 0 horas con 0,5 minutos con 0 segundos. Esto es porque el número era exacto. Ahora también nos pueden dar números más grandes. Por ejemplo, este número de acá, que sería 3.125.431. Ahora tenemos que llevarlo a horas, minutos y segundos. Como está en segundos, podemos calcular cuántos minutos va a tener. Sería dividirlo entre 60. A ver, probando con calculadora. Sería 52.090 minutos. Esto es con la división exacta. Ahora aquí nos va a sobrar un residuo. Ese residuo que nos va a sobrar serían los segundos que nos sobran. Y ahora este número que son los minutos, tenemos que hacer la misma operación. Sería estos minutos, los vamos a dividir entre 60, que serían las horas, y nos va a dar un resultado, las horas totales. Que es alrededor de 868. Estas serían las horas, los minutos serían estos de acá, y los segundos los que nos sobre acá. Ese sería el proceso que vamos a hacer. Y ahora tenemos que pensar en cómo lo vamos a hacer esto paso a paso. Así que paso número 1 sería obtener el número. Paso número 2 es descomponerlo. Así que aquí tenemos el número, digamos que es 231. Tenemos que tener las tres variables que nos indica. La variable de las horas, la variable de los minutos y de los segundos. Al principio van a empezar con 0, no sabemos su valor. Y ahora aquí tenemos que sacar el valor de los minutos. Como esto está en segundos, vamos a dividir y decir que los minutos van a ser iguales a el número de segundos dividido entre 60. Las dos rayas de división es por la división entera. Ya tenemos los minutos aquí. Y ahora, ¿qué pasa si es que nos ha sobrado segundos? Entonces, en ese caso, vamos a ir a aumentar a lo que nos sobra de esta división. Para hacer eso, vamos a usar el módulo n módulo 60. Eso es para los segundos. Ahora, ¿cómo calculamos las horas? Va a ser dividir los minutos que tengamos entre 60. Con eso ya tenemos las horas. Ahora, ¿qué pasa si es que nos ha sobrado aquí minutos? Si nos ha sobrado minutos, lo vamos a añadir a nuestra variable de minutos más lo que nos sobró. ¿Cómo sabemos cuánto nos ha sobrado? Vamos a dividirlo. Bueno, vamos a sacar el módulo de 60. Y con eso ya tendríamos los tres valores. Ahora esto lo podemos pasar al Python. Aquí está el resultado. A ver, vamos a probar si es así. Este es el número. El número es igual a 312 543 1. Ahora nuestras variables de horas que empiezan en 0, de minutos que empiezan en 0, en segundos también. Y aquí están las operaciones. Primero obtenemos los minutos dividiendo el número entre 60, porque esto está en segundos. Y luego los segundos, que sería lo que nos va a sobrar usando el módulo. Luego las horas,
que van a ser los minutos dividido entre 60, y a los minutos le vamos a aumentar. Minutos va a ser igual a minutos más minutos módulo 60. Entonces con esto ya tenemos. Para mostrarle este resultado directamente, podemos crearnos otra variable de respuesta que va a ser una cadena, y a esta respuesta le vamos a ir aumentando. La respuesta va a ser igual a la hora, pero esta hora es un número, así que para convertirlo a cadena vamos a usar el str más los minutos convertidos a cadena más los minutos convertidos a segundos. Digo, los segundos convertidos a cadena. Mostramos la respuesta. Este sería el resultado. Vamos a ver si es igual. $868, 521 más 31. Entonces aquí lo que está fallando son los minutos. $521.000, 52.100. Oxy, ¿por qué me puso S de M es igual a M más módulo de 60? Ya, esto era por los minutos que tenemos más los minutos que nos sobran en la hora. Creo que es esto. A ver, aquí tenemos los minutos y luego a los segundos le aumentamos lo que sobra y obtenemos de la hora, y aquí el minuto debería actualizarse. Ya, si esta era la parte de actualización del minuto, al principio lo dividíamos, ¿no? Para obtener la cantidad total de minutos, que son muchos, y para ponerlo en formato de los minutos estamos sacando el módulo, y así quedaría el resultado final. ¿Tienen preguntas hasta esta parte? Sí, tengo dos preguntas. ¿Por qué al principio puso res con esas comillas? Y también por qué lo convirtió a cadena, el luego de abajo. Ya, aquí estoy creando una variable de tipo cadena, entonces por eso le estoy poniendo aquí unos asteriscos, digo unas comillas, como para decir esta es una cadena, y luego le estoy asignando el valor acá. Pero esto no es necesario porque igual aquí abajo estoy usando cadenas, es más como para guiarles, ¿no? De que estoy creando aquí una variable de respuesta que va a guardar cadenas, y aquí estoy convirtiendo. Este str es para convertir el número a cadena, porque si digamos yo lo pondría directo, quiero que me muestre las horas más los minutos más los segundos, y al final que me muestre la respuesta.
me bota otro número, 909 por ejemplo. Entonces por eso usamos este str, que es para convertir el número a cadena. Y así podemos probar con otros números. A ver si funciona. 6 horas, 23 minutos, 43 segundos. Ahora aquí también podríamos aumentarle días. Por ejemplo, aquí tenemos 3420 horas. Esto podríamos convertirlo a días, ¿no? Pero hasta esta parte ya estaría resuelto el problema. Porque acá nos dice deben guardarse en variables. Entonces el problema en realidad termina hasta acá. Nosotros, para que nos muestre el Python qué está sucediendo, cuál es el resultado, estamos usando estas cadenas. Ahora le podemos aumentar días más. Sería una variable d que empieza en 0. Y a ver, ¿dónde sería el cambio? O qué es la operación que tendríamos que hacer para calcular los días. Igual tuviéramos que sacar en base a las horas la división con 2 rayitas. ¿Sí? Y luego a modificar lo mismo que hicimos con los minutos, el residuo se convertiría en las horas del día. O sea, el módulo de día sería las horas que queden. Está bien, entonces para los días vamos a dividir entre 24, porque un día tiene 24 horas. Ahora tenemos que actualizar las horas para que se quede solo con el módulo, lo que sobra. Y también lo vamos a imprimir. Aquí está, por ejemplo, 142 días, 12 horas, 5 minutos, 14 segundos. Vamos a ver si está correcto. Serían 142 días. Y sí, está bien, 142 días con las horas, minutos y los segundos. Inge, Sí. las comillas de rojo que pone es para darles espacio de separación entre los días, horas, segundos, Sí, minutos. exacto. Esto que hacemos cuando sumamos cadenas es concatenación. Entonces, para darle un espacio aquí para que se vea bonito, le estoy poniendo un espacio entre comillas. Aquí también podríamos ponerle texto. Sería así, digamos, entre comillas, días, 2 puntos, espacio. Y aquí nos va a mostrar los días. Y lo mismo podemos hacer para lo demás. Horas, minutos, segundos. Todo lo que está entre comillas se va a imprimir tal como está. Aquí adentro igual podemos poner símbolos y demás porque son comillas. También podríamos poner números. Sí, ahora también podríamos aumentarle cuántas semanas, cuántos meses, cuántos años equivalen a esta cantidad de segundos. Es un conversor lo que hemos hecho ahora. Y lo mismo, la misma lógica podrían aplicar para convertir otro tipo de unidades. Por ejemplo, tal vez de kilos a libras o de toneladas a miligramos.
también en volumen de litros, mililitros. ¿Tienen preguntas en esta parte? ¿Cuál ejercicio más quisieran resolver? Yo tengo una pequeña duda en el 18, o sea, sé cómo resolver, pero solo una pregunta de si o sea, no ve que digamos si el producto de A, 4A por C sale negativo al restar el B cuadrado y no hay raíces de negativo, entonces tuviéramos que añadir ese valor, o sea, para decir que no tiene que salir negativo o algo así, o simplemente sale error y ahí la dejamos. Para esta parte, si sale error, ahí nomás lo dejan, porque primero están viendo las bases de la programación, sería cómo usar las operaciones, el orden de las operaciones. Más adelante vamos a ver condiciones usando los operadores booleanos y los valores booleanos, y ahí recién vamos a poder comparar si es que el valor es negativo, entonces ya no vamos a hacer nada, ¿no? Sería como un imaginario o algo así. Bueno, ¿tienen más preguntas sobre estos ejercicios? No. Bueno. Acá, ¿cómo se sacaba la raíz cuadrada de un número? Creo que en operadores con el ingeniero vieron, porque en su práctica tienen varias raíces cuadradas. ¿Nos podría explicar eso, ingeniero? Sí. La parte de la raíz cuadrada en algunos lenguajes necesita otro tipo de método, no es como un símbolo, como el de división o el de suma. ¿Dónde está? Aquí. Y para este caso estamos usando el mat, ¿no? Entonces vamos a importar esa librería. Y aquí está. Y para usar el mat tiene que estar esta línea de instrucción al principio, importación de mat. Y luego tenemos aquí un número, por ejemplo 25. Y a esta misma variable le vamos a sacar la raíz del número 25. Entonces aquí ya tenemos el resultado 5.0. Aquí ya nos está botando con decimales. Esto es para usar la raíz cuadrada. Creo que también hay otra forma. Por ejemplo, para elevar al cuadrado sería a igual a por 2.
Cuando usamos doble asterisco estamos haciendo la elevada a la potencia. Y para raíz cuadrada, que sería el inverso, es usando el mat.squared. Con eso pueden hacer alguna fórmula. A ver, vamos a hacer una rápida. Por ejemplo, esto de los coeficientes. Nos van a dar los valores A, B, C. A ver, dile si ya está viniendo uno. A. ¿Vos qué tenés en mi mochilote? El micrófono está activado. Está. Ahora sí. Valor de A, digamos que tiene 20. Valor de B, que tiene 5. Valor de C, que tiene 4. Ahora tenemos que sacar las dos raíces como nos pide. Entonces vamos a tener dos variables de respuesta, que sea x1 y x2. x1 va a tener el valor de la fórmula con el signo positivo. Menos b más b cuadrado menos 4ac. Entonces menos b más la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c dividido entre 2a. Aquí ya lo autogenera el Google Colab. Y para x2 va a ser lo mismo pero con negativo. Y por último vamos a mostrar x1 para ver cuál sería la respuesta. Y aquí creo que nos da el problema que nos dijo su compañero. ¿Qué pasa si es que nos daba un negativo? Es el B, Oxy, hay que aumentar el B. El valor de b. Sí. ¿A cuánto? A ver, le voy a poner varios. Ah, cierto. Sí, entonces, si es que les sale un error, pueden dejarlo así nomás. En esta parte lo importante que practiquen es el orden de las operaciones, usar el mat.squared, los paréntesis y eso que nos dé el resultado al final. ¿Con el ingeniero usan el print o todavía no? Sí, usamos. Ah, ya, entonces con eso mejor, ¿no? Podemos imprimir dos variables acá. Lo mismo podríamos usar para esta parte. En vez de escribir toda la cadena, igual podríamos usar el print. O imprimir también las 4 o 3 variables que usamos acá por separado. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Sí, Emiliano. Disculpe, cuando se quiere sacar una raíz siempre hay que poner import mat, siempre en cada caso, en el código. Sí, si vas a usar el punto mat, el mat.sqrt, esto es importante que esté. Por ejemplo, hace rato no tenía esto. Y aquí, mira, se funciona. No necesariamente, pero mejor si lo importas. Si te marca algún error usando el mat, debe ser por la importación. Bueno, ¿tienen más preguntas para quedar aquí con la clase? No, aparte de la pregunta, en el grupo de WhatsApp, ¿cómo me puedo agregar o en qué grupo están? Envié un link al grupo de Telegram del ingeniero, pero creo que recién se están uniendo otros, así que lo voy a volver a enviar al Telegram.
Oxy, una pregunta. Sí, Oxy, ¿va a haber puntos de auxiliatura o no? sí, creo que son 10 puntos. Para los 10 puntos va a ser una práctica, tal vez unos 5 ejercicios. Eso les voy a enviar 2 semanas o una semana antes de su examen para que practiquen. Ok, gracias, Oxy. Está bien. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego.